Buenas tardes amigos de LP Pasión por el Derecho, los saluda Luis Santa Cruz y en esta ocasión voy a ser moderador de este evento llamado Cómo estudiar Derecho en los primeros años, en el que diferentes especialistas, estudiantes en la materia van a contarnos un poco cómo fue su experiencia universitaria, qué recomendaciones les pueden dar a todos aquellos que están comenzando en esta aventura académica, que ya están a la mitad, que están por terminar, que están listos para sumarse ya al mundo profesional del derecho, que tal vez están terminando el colegio y tienen esa duda de si estudiar o no derecho. Aquí los invitados de esta tarde nos van a dar todos los detalles que uno debe saber para finalmente enamorarse de la carrera, como estoy seguro que ellos también lo están. Si han visto la publicidad del evento, obviamente los conocen, pero vamos a subrayar sus nombres y su actividad académica y profesional para que los conozcan un poco más en esta oportunidad. Vamos de izquierda a derecha, nos encontramos con Alessandra Salazar Alba, y es estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, practicante de Derecho Procesal Civil y además es influencer, tiene una cuenta de TikTok con una muy buena cantidad de seguidores a los que les da diferentes consejos ligados a la vida académica y tips que todo estudiante de Derecho debe conocer. Nos acompaña también Cristian Donaire Montesinos, él es experto en materia constitucional, procesal constitucional, protección al consumidor, publicidad, justicia militar y gestión pública, además también de docente y un abogado con mucha experiencia en esta hermosa carrera que nos reúne aquí. Nos acompaña también Almudena Fernández, ella es estudiante de Derecho de la Universidad de Lima, practicante del área legal de AGE y también influencer con una muy buena cantidad de seguidores en TikTok e Instagram, donde también comparte el día a día de la vida de todos los estudiantes de Derecho con diferentes recomendaciones académicas, de la vida personal incluso, así que un gusto tenerte aquí, Almudena. Y finalmente, pero no menos importante, Rubén Márquez García, que es especialista en Derecho Administrativo, especialista en régimen disciplinario de la Municipalidad Metropolitana de Lima y también un creador de contenido en YouTube. Fue uno de los primeros abogados que se dedicó a la creación de contenido a través de estas nuevas plataformas. Vamos a comenzar con una primera pregunta y vamos a ir arrancando en el mismo orden en el que hemos hecho la presentación. Vamos a ir desde cero. ¿Cómo fue o cómo fueron esos primeros años en la vida académica universitaria? ¿Fue fuerte el tema de salir de la vía escolar y empezar directamente en el tema de la universidad? ¿El amor por la carrera nació en esos primeros años? Bueno, no quería comenzar sin antes agradecer al EP Derecho por la oportunidad. Respecto a la pregunta, creo que es un camino bastante enriquecedor, pero que no deja de tener muchas dudas. Yo estudio en Católica, comencé en Generales Letras, que es una facultad de 2 años, donde comienzas con estudios interdisciplinarios y después ya entras a la Facultad de Derecho. En mi caso, no estuve exenta de dudas, de hecho, consideré otras carreras similares como ciencia política o relaciones internacionales, pero finalmente opté por Derecho porque creo que Derecho es una carrera muy amplia que te permite especializarte en diferentes campos y esa riqueza es algo que siempre busqué. Además, creo que es normal tener dudas, nadie debería asustarse por tener estas dudas en sus primeros años, es lo más común. De hecho, muchas personas comienzan en Derecho y se mudan a otras carreras o mudan a otras carreras y luego vuelven a Derecho, pero la idea es que vayas viendo el camino y lo que más te gusta será lo que decidas, ¿no? En mi caso, mis primeros años de Derecho fueron bastante sorpresivos porque no esperaba tener tanto amor por la carrera, pero creo que finalmente es algo que todo estudiante de Derecho va a llegar de alguna manera a tener, porque la carrera que te gusta es aquella carrera que tienes que elegir y finalmente Derecho es una carrera apasionante y terminas teniéndole ese gustito, ¿no? Bien, bueno, en mi caso sí fue una época complicada. Lo que pasa es que cuando uno ingresa a estudiar a la universidad para empezar, hay presiones familiares de qué es lo que se supone que uno debería hacer a futuro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, había altas expectativas de que si yo estudiaba Derecho iba a ser diplomático, por ejemplo. Y una de las cuestiones que descubrí cuando empecé mis primeros años en Derecho fue que habían otras áreas y otras actividades profesionalizantes que el Derecho te ofrece. Es decir, entré pensando en que Derecho era un medio para ingresar luego a una academia diplomática y dedicarme pues a lo que significaba pues la carrera de ser a futuro pues un embajador, digamos, ¿no? Pero lo importante creo yo es que en los primeros años te ofrecen un poco el menú, ¿no? Los distintos platos que puede ofrecer el Derecho, cada uno puede elegir el que más le guste
Y uno tiene que ser suficientemente maduro y responsable para tomar la decisión de qué es lo que quiere hacer en su vida en adelante. Lo digo porque al final yo tuve que enfrentarme, por ejemplo, a tomar la decisión de estudiar Derecho Constitucional y tomar la decisión de dedicarme a la docencia o a lo académico como principal rubro de mi ejercicio profesional. Y fue producto de los primeros años de derecho, ¿no? Fue producto de tener esta apertura de pensamiento, a dejarme contagiar, de dejarme enamorar por la carrera y las diferentes áreas que esta ofrece. Y creo que esto es un punto que me parece muy importante compartir, ¿no? Probablemente no sea el único que tenga quizá esta carga familiar de qué es lo que uno debería hacer y para qué estoy estudiando derecho. Y creo que los primeros años te dan la oportunidad de tú ser capaz de tomar tu propia decisión de si vas a seguir derecho y en qué área y para qué estás estudiando derecho. Bueno, en mi caso, el primer año de la carrera fue bastante difícil. No estaba segura de que quería de que quería estudiar derecho. De hecho, el primer ciclo que tuve el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas, no terminaba de comprender dónde aterrizaba la carrera, es decir, cómo es que lo podía llevar a un nivel práctico. Y claro, eso tenía mucho sentido porque los primeros ciclos de la carrera son difíciles porque son bastante teóricos y te explican el origen del derecho más que cómo aplicar el derecho en la práctica. Entonces, eso también era algo que quería mencionar. En los primeros ciclos, normalmente hay una introducción bastante amplia y va a ser bastante difícil detectar cómo es que esto puede servir o aplicarse en un ámbito empresarial o en un ámbito de defender derechos constitucionales. Es bastante difícil, pero creo que esos primeros ciclos también sirven para enamorarte muchísimo de lo no solamente antigua, pero fundamental que es esta carrera para la convivencia humana, que es al final lo que quiere regular y lo que quiere llegar a asegurar. Entonces, sí son difíciles los primeros años, sí sentí para mí que fueron difíciles, pero también fueron determinantes, como ya mencionaron, para tomar la decisión de seguir en esta carrera a pesar de tener un poco de incertidumbre de cómo es que iba a lograr aplicarla o no. En mi caso, vengo de una universidad pública. Yo estudié en mi ciudad natal, en Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín. Y a diferencia de algunas universidades, en la UNSA, en San Agustín, desde el primer año ya están enseñando introducción al derecho y teoría general del derecho a alguien que recién está empezando. Entonces, es razonable que sea muy complicado para algún lego en esta materia de que le estén introduciendo temas tan fuertes como norma jurídica, enunciados normativos y jurisprudencia, que más allá de tener un bagaje general de lo que pueda significar, luego ya de culminar la carrera me he dado cuenta que son conceptos muy complejos. Entonces podría decir que el primer año sí fue difícil para mí y más difícil verlo desde la perspectiva actual. Y también considerando que ya en un punto subjetivo en el cual yo tenía muchos problemas con la memorización. Yo no soy muy bueno memorizando cosas y es que no relaciono ideas o conceptos, sencillamente no los comprendo y los dejo pasar. Entonces me ha sido muy difícil pasar desde el colegio, que era muy simple, con memorizaciones sencillas e hilaciones, a la universidad, donde sí se requería memorizar cuestiones complejas que yo no podría o yo no tenía los mecanismos para asimilarlos. Los mecanismos surgieron después, con el paso del tiempo, pero ya cuando dejé el primer año. Y eso debido, creo yo, que al menos en mi formación universitaria no hubo un cambio drástico entre el método de enseñanza del colegio y la universidad. La escolástica se ha mantenido en ese tiempo sin haber un cambio o una ruptura. Todas las personas, ya sean ajenas o propias al derecho, saben o han visto a un chico o chica de derecho estudiar un montón de libros, que cargar con jurisprudencia, cargar con estos grandes autores de hace 100, 200 años que nos dieron textos no muy cortos, que digamos, y se imagina que estudiar derecho, que el tema de los exámenes, por ejemplo, es una tarea muy difícil, que demanda de la necesidad de crear técnicas, estrategias para poder no solo memorizar, sino también entender lo que uno está viendo al momento de prepararse, y que es parte
importante del contenido que dos de nuestras invitadas hacen a través de redes sociales. Aprovechando la presencia de ellas y también de los otros profesionales que han sido también estudiantes y que ahora son docentes, recomendaciones en general para métodos de estudio, métodos de aprendizaje que los chicos que vayan a considerar la carrera del derecho deban tener. ¿Cuáles eran tal vez sus trucos personales al momento de tomar una lectura muy densa, muy complicada y poder procesarla para un examen, para un final? Empezamos nuevamente por Alessandra. Sí. Bueno, creo que el consejo más importante que alguna vez me dieron mis familiares es que hay una diferencia bastante importante entre motivación y disciplina. Como toda carrera, derecho demanda esfuerzo, y mientras que la motivación es algo que te nace para hacerlo día a día, como es ese gusto natural que tienes por las cosas. Por ejemplo, quiero hoy irme al cine y tengo motivación para irme y estoy feliz y quiero hacerlo. La disciplina es algo que se cultiva, es algo que no te nace, sino que por más que no tengas ganas iniciales de hacer algo, igual lo tienes que hacer porque es lo que a futuro te va a hacer bien. Entonces, mientras que la motivación sueles pensar a corto o a mediano plazo máximo, la disciplina te hace pensar a largo plazo, y que algo que no te gusta inicialmente, como es estudiar un fin de semana y quizás enajenarte algunas actividades sociales, no completamente, pero sí parcialmente, es algo que te va a hacer bien a futuro porque vas a ver los resultados que cosechaste, ¿no? Entonces creo que la motivación y la disciplina es esencial saber la diferencia para poder justamente aspirar a la disciplina y no la motivación necesariamente. Y un segundo consejo que daría es que creo que es importante ver el derecho como una historia. Creo que el derecho no es solamente las normas o la jurisprudencia o lo que siempre creemos que es derecho, sino que también es un hilo de construcciones para poder hacer un mundo mejor, ¿no? Evidentemente no todos nos vamos a dedicar a cierta rama del derecho que aspira a cambios legislativos, pero sí podemos contribuir a alguna mejora desde nuestra posición de derecho corporativo, de derecho civil, etc. Entonces, como mencionaban, el derecho regula la conducta humana. Por ende, creo que cuando tú estudias derecho no solamente tienes que verlo como una carrera, sino también como una forma de contribuir a la sociedad y verlo como una historia que tú puedes labrar en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esos dos consejos daría: mirar a largo plazo y también mirar el derecho como una historia que tú construyes en el día a día, que ya está escrita, que ya hay muchos aportes, pero que tú también puedes hacer algo para mejorar el derecho en el Perú, sobre todo. Bien, los primeros años en la universidad también es un proceso de autoconocimiento, porque como bien se decía, en el colegio de pronto estamos un poco más parametrados a qué estudiar, e incluso las preguntas en las evaluaciones son más qué dice el autor o cuál es la consecuencia de algo, pero cuando ya estás en los primeros años de derecho, lo que nos van a pedir es que razonemos, ¿no? Lo que nos van a pedir es que nosotros construyamos conocimiento, que nosotros construyamos una argumentación en un caso concreto. Y eso es desafiante porque muchos no estamos acostumbrados a ese desafío, a ese reto de construir un caso y poder emprender una alternativa de solución. Entonces, yo recomendaría en lo que se refiere a técnicas de enseñanza, primero, autoconocimiento en el sentido de que tienen que ser auténticos. Lo que le funciona al compañero de carpeta, valga decir, hacer sus resúmenes de lecturas, no tiene por qué necesariamente funcionarte a ti. O sea, probablemente tu estilo o método de enseñanza más adecuado puede ser el auditivo y por lo tanto para ti lo más recomendable es escuchar grabaciones de clases, videos, ahora que existen bastantes en las redes, en YouTube, para profundizar lo que el profesor pueda haber compartido en clase. Hay quienes son más de aprendizaje fotográfico, de memoria visual, y tienden, por lo tanto, a aprender de manera más eficaz a partir de ver dibujos, de ver imágenes, de ver películas y demás. Entonces, yo soy de los que cree que no hay una técnica o método de enseñanza que sea el más eficaz o el más efectivo para el derecho. Va a depender básicamente de lo que cada uno, como su propia experiencia, vaya descubriendo en sus primeros años de lo que le funciona bien. Y lo que funciona, pues no lo cambias, simplemente lo perfeccionas. Bueno, en mi caso tuve la suerte y el lujo, de verdad, de trabajar en el rubro educativo 4 años antes de comenzar a practicar ahora en Derecho. Estuve trabajando 1 año antes de entrar a la universidad y 3 años a la par de la universidad en MAB, que es un centro educativo que se enfoca en habilidades blandas y también en habilidades académicas. Y como mencionaron anteriormente,
me di cuenta al entrar a la carrera que lo primordial en la carrera es el aprendizaje visual. Entonces, nosotros lo que hacíamos en mi trabajo era hacer tests a los alumnos para saber cuál era su tipo de aprendizaje. Si su tipo de aprendizaje o su método de aprendizaje era auditivo y kinestésico, por ejemplo, intentábamos hacer más experimentos o distintas dinámicas que pudieran ayudarlos. Pero si era visual, eran mapas conceptuales, resúmenes, eso es lo que ayuda muchísimo en derecho. Entonces, si me está viendo ahorita una persona que de repente está pensando estudiar la carrera a futuro, le recomendaría, estos tests están en internet y hay varios, le recomendaría que los hiciera para que se asegure que por lo menos el 60% de su aprendizaje, bueno, no quiero dar un número, pero la mayoría de su método de aprendizaje sea visual. Porque si bien es cierto que se puede aprender de manera auditiva y de manera kinestésica en el derecho, la mayoría de cosas son visuales, leer, resúmenes, mapas conceptuales que se hacen en base a las lecturas, incluso PowerPoints, sentencias, son bastante visuales. Entonces, yo recomendaría que una persona que sea visual estudie la carrera de Derecho sí o sí. También el aprendizaje auditivo, yo lo empecé a ejercitar mucho después en la carrera, cuando empezó el tiempo de la pandemia. Yo lo que hacía era, me grababa estudiando mis lecturas y explicando lo que decían las lecturas para asegurarme que yo lo entendiera en mis palabras, y esos audios los escuchaba mientras salía a caminar, porque era lo único que podía hacer. Y mientras salía a caminar, escuchaba todo lo que había estudiado y era una manera como de repasar todo en mi cabeza. Entonces, si hay una persona que de repente ya está cansada de estar sentada en la carpeta leyendo y está estudiando derecho, puede utilizar este método. En cuanto al aprendizaje kinestésico, es bastante importante resaltar que, bueno, en derecho esto no se va a dar mucho, esto se da mucho más en carreras de ciencias, pero en derecho siempre es importante debatir y es importante discutir y conversar. Entonces, sí recomendaría que tengan como un grupo de amigos con el que no solamente se puedan llevar bien, sino también hablar de distintas cosas o de distintos intereses en la carrera, porque la carrera tiene muchas ramas, de hablar, de discutir, para siempre tener una manera en la cual fundamentar las cosas que se están aprendiendo en la carrera. Y quería también resaltar un punto súper importante que mencionó Ale, que justo mencionó que Derecho es una carrera que regula conductas humanas. Entonces, al momento en el que nosotros estudiamos Derecho, tenemos que asegurarnos de siempre recordarnos a nosotros mismos que somos humanos. Y esto es algo que aprendí también en la carrera trabajando en educación. Yo les decía a mis alumnos que ustedes siempre son más que la nota. Entonces, como somos humanos, y siempre lo tenemos que recordar, los seres humanos siempre van a ir más allá de un método estandarizado, es decir, un método que te evalúa del 1 al 20. Las capacidades humanas no se pueden evaluar en números del 1 al 20. Entonces, siempre tomen las notas como referencia de cómo les está yendo en un curso, y de repente se tienen que esforzar un poco más en un curso, estudiar de otra manera en otro curso, pero no las tomen como la definición literal de sus capacidades, ni en la carrera de Derecho, ni en ninguna otra, porque la verdad es que hay muchísimos factores, entre ellos la suerte y el profesor, que van a definir qué tan bien o qué tan mal te ven un curso. Entonces, yo sí tomaría, a mí sí me hubiera gustado que me den este consejo mucho antes en la carrera para tener una competencia más sana conmigo misma y con mis compañeros. No, en principio soy consciente de que cada uno es diferente, y así es que lo primero que se tiene que hacer uno es un autodiagnóstico respecto de qué es lo que a uno le funciona. Yo hace mucho tiempo consideraba que todos podrían aprender conforme a mi método, que es haciendo, es decir, convirtiendo los textos a gráficos, y de los gráficos de una sola pasada entender decenas de páginas. Y así, de esa manera, darme cuenta que realmente lo he entendido y también enseñar a los demás, ¿no? Fuera de los videos que se pueden hacer en YouTube, antes de ello incluso siempre yo trataba de enseñar a mis compañeros, ¿no? A los compañeros de carpeta, y cuando yo me daba cuenta que podía enseñarlos, incluso de una manera distinta a la que el docente ha explicado antes, me podía dar cuenta en sí mismo que realmente he aprendido y puedo interiorizar esos conocimientos. Siempre he sido ajeno a la memorización, así es que el principal consejo que podría decir es no abusar de la memorización.
¿no? No quiero decir que no hay que memorizar algunas cosas, porque igual inconscientemente vamos a memorizar algunos postulados, algunas figuras jurídicas, pero eso no importa, ¿no? El memorismo puede ser un acompañante, lo más importante es que nosotros aprendamos. Y el derecho siempre va a haber relación de figuras jurídicas, relación de conceptos, y por lo tanto, si es que entendemos esas relaciones, vamos a comprenderlo mejor, ¿no? En mi caso, como dije, yo soy muy gráfico y muy de hacer, pero sé que no todas las personas son así. Independientemente de cómo seamos, independientemente del diagnóstico que nos hagamos, hay alguna realidad que no podemos negar, que es que estamos obligados actualmente a leer, porque si bien es cierto, yo, por ejemplo, entiendo más de un video que de los libros, estoy obligado a acudir a los libros porque actualmente no existe tanto material videográfico como bibliográfico, ¿no? Quizás esto está yendo en progresión, ahora existen mucho más videos de derecho que antes, pero aún así la cantidad de libros sobrepasa enormemente, lo cual a mí me hace pensar que si es que no existe material por el cual yo puedo aprender mucho más rápido, entonces yo lo tengo que hacer. Gracias por esta ronda de preguntas. Almudena comentaba que el tema de la nota y de la calificación dependía de, entre otros factores, un profesor o un buen profesor que encontráramos en el camino. Y sé por experiencia y por lo que he conversado con otros abogados de que haya profesores, docentes que marcan el camino de un buen abogado y que terminan haciéndolos encontrar el lugar que ellos quieren tener en el derecho, en esta carrera tan importante que nos reúne en esta oportunidad. Quería aprovechar para preguntarles cuál fue ese docente que los enrumbó en el camino en el que están ahora, al que recuerdan con cariño por su método de enseñanza, por la capacidad que tenía para llegar a ustedes, que es también una forma de preguntarles qué es un buen docente para un estudiante de derecho, para un profesional que en su momento fue un estudiante de derecho. Bueno, interesante pregunta. Mi mejor profesor fue uno con el que llevé este ciclo, porque incluso si ya estoy a puertas del egreso, creo que siempre es importante no quedarte con la idea que tienes del derecho o con la especialidad a la que vas, sino estar en constante cuestionamiento. Y eso es algo que este profesor me enseñó. Creo que un buen docente te ayuda justamente a cuestionar. Siempre he creído que es muy criticable el docente que solamente enseña para no ser cuestionado, para dar una lección. Creo que los mejores docentes son aquellos que permiten que los alumnos también le enseñen, que le pidan retroalimentación, no solo de sus clases, sino también del contenido que da, no solo de la experiencia, sino de lo que dice. Porque creo que el derecho es eso, constante debate. Debate en dos sentidos. Primero, por el propio contenido del derecho. Creo que en el derecho, a diferencia de una ciencia exacta, una ciencia matemática, por ejemplo, no todo está dicho, sino que la propia doctrina, la propia ley puede ser criticada, puede ser cuestionada, altamente debatida, y eso permite que en el derecho haya constante tensión entre autores, que es sana, hay que tomarla deportivamente. Entonces, tú como alumno, por más que seas un alumno y el profesor sea un profesor, no tengas miedo de cuestionarle, obviamente con el debido respeto, pero siempre teniendo en mente tu pensamiento crítico, que es algo que hay que desarrollar mucho en esta carrera. Y creo que también hay un debate en otro sentido, que es el que mencionaba, que es el hecho de que cuando tú eres profesor, más allá del derecho, también tienes que estar abierto a que el alumno te diga cómo es que podrías mejorar tu docencia. Creo que un profesor no solamente se queda en el contenido de hablar a su alumno, sino también usar herramientas audiovisuales, herramientas kinestésicas, todo tipo de contenido que puede ayudar a los diferentes alumnos a procesar el conocimiento. Porque todo alumno es distinto y hay muchos alumnos que no entienden de cierta manera y hay otros que se les facilita de otra manera. Entonces creo que es importante siempre ser un profesor que acepte las diversidades de los conocimientos y las diversidades de alumnos y pueda aprovechar ese feedback del alumno al final del ciclo para tener una mejor experiencia el próximo ciclo. Y eso es lo que los mejores profesores que he tenido me han demostrado. Bien, sí, yo creo que un profesor es determinante para que termines de enamorarte o no de algún área del derecho en particular. Y es que hay que reconocer que si tu primera aproximación a determinada área del derecho
No es un docente que que promueva el debate, que promueva el pensamiento crítico, la sana discusión. No es un buen comunicador y por lo tanto no sabe no sabe llegar a ti con lo que trata de compartirte de su especialidad. Me temo, porque eso ha sido un poco mi experiencia, va a ser un área del derecho a la cual no vas a ver como atractiva. Probablemente va a ser incluso un área del derecho que vas a ver como un área del derecho a lo cual te quieres alejar lo más posible, porque tu experiencia de aprendizaje con ese profesor no ha sido la mejor. Entonces yo sí creo que ahí, primer punto, el profesor es un elemento clave para efectos de que nosotros nos enamoremos no solamente más del derecho, sino que podamos ver con interés las distintas áreas y especialidades del que pueda tener el derecho a disposición. Lo segundo es que un buen docente no solamente es el que sabe comunicar, sino que es el que promueve competencias en el estudiante, porque al final o a la larga, lo que te hace un buen profesional no es cuánto has memorizado, cuánto sabes recitar algunos artículos de una ley, cuántos autores sabes, sino qué tan bien puedes aplicar lo que el docente ha podido desarrollar en ti como parte de las competencias o habilidades en el curso. Y para eso creo yo que el docente tiene que generar justamente los mecanismos, los vehículos, los recursos para que esto se dé. Lamentablemente en mi caso, salvo una que otra experiencia que ha hecho que al final me decante por lo académico como parte de mi espacio de profesionalizante, y no voy a decir nombres, pero tengo ahí varios docentes de los cuales he aprendido muchísimos recursos para ello. Sí debo reconocer que si es que no tienes un profesor que te alimente en esa curiosidad y esa inquietud académica permanente que implica estudiar derecho, me temo que vas a quedarte solamente con lo que el docente te dio en ese curso y no vas a tener ningún tipo de interés de indagar un poquito más allá. Y la verdad es que ser abogado es estar investigando y leyendo y estudiando permanentemente, y el profesor que te motiva o te contagia eso es un buen profesor. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de escuchar a Almudena, porque quiero leerle uno de los comentarios. Tenemos actualmente a más de 300 personas conectadas al Zoom, pero hay un comentario en particular que creo que le gustaría escuchar, de Cristian Juan, que dice: muy buenas tardes, el docente que me hizo querer y apreciar el derecho administrativo fue el gran doctor Donaire. Un gusto volver a verlo a través de este medio. Gracias, LP. Quería hacer solamente esa pausa emotiva para poder luego continuar y escuchar a Almudena Fernández. Qué linda intervención. De hecho, yo no tuve buena experiencia como docente administrativo, y creo que esa fue una razón también por la cual me distancié un poco de la rama, porque como se mencionaba anteriormente, los profesores a veces subestiman un poco el impacto que tienen al momento de enseñar. La formación de un estudiante de derecho y la rama a la que se va a dedicar depende mucho del profesor que le esté enseñando esa rama. Yo pensé que, por ejemplo, Derecho Tributario iba a ser mi peor curso de la carrera, y ni por acá se me iba a pasar practicar o ejercer tributario en algún momento. Y por el profesor que tuve me pude acercar un poco más a esa rama del derecho. Ahora, yo sí quiero mencionar a una profesora que no solamente me ayudó muchísimo, sino también me hizo quedarme en la carrera, que es Paola Toche. Esa profesora que tuve en Civil 1, que fue personas en mi universidad, y Civil 2, que fue personas jurídicas, personas naturales y personas jurídicas, fueron cursos en los que no solamente me divertí, sino aprendí, y era mi primer ciclo en la carrera, entonces yo era como una esponjita que absorbía y absorbía conocimiento de derecho. Paola nos enseñó no solamente civil, nos enseñó constitucional, comercial, penal, nos enseñó varias ramas, nos enseñó incluso introducción a las ciencias jurídicas, que era un curso que estábamos llevando a la par, y veíamos una semana después lo que Paola ya nos había enseñado en clase. Sus clases eran a las 7 de la mañana, entonces Paola sí tenía un reto con nosotros para poder lograr que estemos despiertos a las 7 de la mañana y para poder lograr que le prestemos atención. Su material era muy didáctico, siempre se centraba en las 3 formas de aprender, y se notaba que le gustaba enseñar. No era algo que estaba haciendo por prestigio, no era algo que estaba haciendo por obligación, era algo que estaba haciendo porque es su vocación todavía, porque le encanta hacerlo. Entonces, siempre que tienes un profesor o una profesora que le gusta enseñar, que la educación en verdad va a la par de su pasión por el derecho, es bastante gratificante tener clases con esa persona, ya sea a las 7 de la mañana o de 7 a 10 de la noche.
Yo creo que un buen docente es aquel que ve a la enseñanza mismo como un fin personal, ¿no? No como un medio para alcanzar metas personales u objetivos que van más allá de que el alumno aprenda, ¿no? Se podría dilucidar este asunto observando al maestro y determinando qué es lo que siente él mismo, ¿no? ¿Realmente quiere que el alumno aprenda? ¿Quiere que sus estudiantes sepan la materia? ¿O solamente quiere denotar que él sabe? Hay muchos docentes que solamente quieren denotar que ellos saben, independientemente si los alumnos están aprendiendo o no. Ello por un punto. Y segundo, que creo que es algo utópico el hecho de que en un semestre o en un año se pueda cursar una materia y llevar todos los temas, ¿no? Entonces, si es que el derecho no debe de acabar ahí, en ese tiempo en el cual está asignado por las normas internas de la universidad un curso en específico, entonces al docente le toca tener ese rol motivador, no cortar las alas al estudiante, darle los métodos, la metodología de estudio de esa rama del derecho y dejarlo libre con ello, para que si el estudiante le gusta esa rama, pues va a tener las herramientas y los insumos necesarios para continuar él solito. El mejor docente, considero yo, es aquel que luego se hace dispensable, que el alumno pueda seguir su camino solo. De esa manera, también hay que tener en cuenta que el estudiante, si bien es cierto en la universidad, lleva todas las materias habidas y por haber, pero luego es imposible que se abarque todo esto. Estamos en el 2022, ya los abogados todistas o generalistas están muriendo poco a poco. Y por lo tanto, es innecesario también que el docente pretenda, por ego propio quizás, abarcar todos los temas de una materia. Creo que hay que dejar al alumno y no subestimarlo y decir, tú puedes solo aprender. Buscar el autoaprendizaje a futuro. Y por ello, el maestro, más que ser el protagonista, debe ser un cooperador. Parte también importante que he escuchado al momento de conversar con diferentes abogados y profesionales de esta carrera es el tema de las prácticas. En algún momento es una parte fundamental de ese trayecto universitario, no solamente porque es difícil encontrarlas en muchos casos, sino porque obliga a los estudiantes a balancear el tema profesional con el tema académico, que son dos mundos gigantescos y complejos de formas muy diferentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes y qué recomendaciones le dan a los chicos que están pasando por o que están iniciando este camino, el tema de encontrar una práctica profesional, preprofesional y poder llevarla de la mano con la vida académica? Bueno, yo tengo una experiencia interesante con eso, porque en mi caso, y les voy a contar un poco de mi vida, mis papás son médicos, entonces ellos estudiaron varios años sin practicar, porque evidentemente, a diferencia del derecho, cuando tú eres médico, no puedes practicar siendo estudiante, sino que recién cuando ya seas oficialmente un médico, no es ilegal hacerlo cuando eres estudiante. Entonces, yo nunca tuve esa experiencia de primera mano de mis papás sobre cómo eran las prácticas, ni tampoco cómo era el derecho, porque eran muy lejanos a esa área. Yo tuve que inmiscuirme en el derecho por mi propia cuenta, pero luego tuve apoyo con profesores y alumnos y compañeros que se volvieron muy cercanos a mí. Creo que lo primero es siempre entender que la teoría y la práctica van unidas. Creo que la gran problemática de algunas personas que terminan encantándose de las prácticas preprofesionales es que lo ven como algo muy ajeno a su carrera. Suelo escuchar frases como, pero yo no veo esto en la carrera, entonces no sé cómo hacerlo, y se rinden, ¿no? Evidentemente es eso bastante realista porque la carrera suele ser muy teórica y la práctica bastante aplicativa, pero creo que una forma de lidiar mejor con eso es ver a la carrera y a las prácticas preprofesionales como algo que se nutren entre sí, como algo que, mientras que en la carrera te enseñan cómo debería ser, en la práctica ves cómo tiene que ser, ¿no? Y eso es importante porque cuando tú ves esa relación, empiezas a querer más ambas cosas y empiezas a nutrirlas entre ambas, y lo que te sirve en la carrera te va a servir en las prácticas sí o sí, de alguna manera u otra. Entonces, creo que eso es importante. Un tip que creo que daría mucho es que cuando tú vayas a las entrevistas de prácticas profesionales, seas muy sincero y seas bastante
abierto a las propuestas que te puedan dar. Algo que me dijeron y que me pareció perfecto es que cuando tú estás nervioso en una entrevista, no solo veas al empleador como alguien que te va a contratar a ti, sino tú si es que realmente quieres trabajar ahí. No solo te vendas como un producto que podría ser, sino también humanízate. Yo realmente quiero estar aquí, es decir, mi tiempo voy a invertirlo en este lugar, y así tienes menos miedo porque te ves como una persona que no solamente está siendo decidida y juzgada y probablemente seleccionada a partir de muchas otras personas, sino también una persona que está teniendo agencia, que está decidiendo, que está siendo protagonista en su vida laboral. Entonces, cuando tú vayas a una entrevista, tengas esa confianza de que en el supuesto hipotético que no te escogieran, tú también escogiste de alguna manera estar en ese lugar y no tienes por qué tener vergüenza de eso, sino seguir escogiendo lugares a los que sí quieres pertenecer y que en algún momento te van a decir que sí y vas a poder hallar ese lugar que te nutra y que tenga esa doble vida, ¿no? Esa vida laboral y esa vida académica, compartiéndose entre sí, dándose sinergias. Bien, lo primero que habría que tener claro es por qué vas a practicar. O sea, ¿qué es lo que te motiva a practicar? Si vas a desarrollar las prácticas preprofesionales porque es un requisito formal para efectos de egresar y después optar al título profesional, es válido porque es parte del camino que hay que hacer, pero no te estás dando la oportunidad de aprovechar al máximo la experiencia de las prácticas. Y es que la experiencia de las prácticas, más allá de ser un elemento dentro del camino para efectos de sacar el título, es la oportunidad de poner, como su nombre indica, en terreno, en la cancha, lo que ha sido poco a poco aprendiendo hasta esa fecha o hasta ese momento dentro de la carrera. Pero ahí hay que tomar con pinzas el tema de las prácticas preprofesionales porque a veces vamos a confundir, y esto se los doy como recomendación, la cultura organizacional de la empresa o estudio donde desarrollo la práctica con lo que implica la práctica propiamente del derecho. Ahí que hay que tener muchísimo cuidado porque a veces podemos tener la suerte de que caer en una organización como un estudio, una empresa que tiene un excelente clima laboral, que hay un respeto de los horarios y los tiempos para efectos de poder estudiar y trabajar, y eso nos puede dar una perspectiva de que, oye, así es la práctica profesional, y eso puede ser probablemente una suerte, porque valgan verdades, no siempre es eso lo que se presenta, sino más bien un estudio que te carga con expedientes, que no respete el horario, que tú estás con exámenes finales, igual te pide que hagas tal o cual cuestión dentro de las prácticas, y uno termina tan abrumado o agobiado que a veces confunde que esa es la vida del abogado o abogada y a eso te vas a enfrentar. Entonces, cuidado con ello. La práctica es una oportunidad y una experiencia de poner en terreno o en campo o en cancha lo que estás aprendiendo, mírenlo como una oportunidad de aprendizaje y solamente eso porque es parte de un proceso que están ustedes además inmersos. Y una segunda recomendación, como experiencia, la práctica lo que te permite, y hay que verlo desde ese punto de vista, es saber cómo organizar tu tiempo para poder trabajar y estudiar. Porque eso de trabajar y estudiar no acaba porque tú acabaste la carrera de pregrado. Tú acabas la carrera de pregrado y luego vendrá la maestría, luego vendrá el doctorado, si no vienen cursos de especialización, si no vienen diplomados, porque nosotros como abogados o abogadas no dejamos de estudiar y de especializarnos, no dejamos de estar leyendo las normas todos los días para ver qué normas han modificado, y eso es nuestro trabajo. O sea, de hecho, un abogado o abogada diligente o responsable es el que está todos los días estudiando para estar plenamente informado y actualizado de qué es lo que se ha cambiado y cómo hacer su trabajo. Entonces, mírenlo como una oportunidad y experiencia, no solamente para poner en práctica lo aprendido en el derecho en particular, sino como una política personal de trabajo, de ética, de trabajo en términos de lidiar lo académico, que es parte de nuestro ADN porque todo el tiempo estudiamos, y nuestras responsabilidades profesionales, porque eso es el futuro. Pensar que esto acaba porque acabaré pregrado y ya no tengo que lidiar entre los estudios y la chamba, eso es irreal. Eso va a formar parte, por lo menos si queremos ser buenos abogados o abogados, es parte de nuestro día a día. Bueno, de hecho mi experiencia con las prácticas preprofesionales ha sido bastante enriquecedora y en verdad he tenido muchísima suerte de entrar a AGE, que es la empresa en la que actualmente estoy practicando. De hecho, al inicio, cuando recién me propuse comenzar a practicar, no sabía exactamente en qué rama del derecho quería practicar, pero sí sabía en qué rama del derecho no quería practicar. Y esa es procesal. Procesal nunca me gustó en la carrera, llevé todos los procesales y nunca me terminé de enamorar de ningún curso, entonces dije, bueno, esta rama definitivamente no.
Y en mi experiencia, las convocatorias que llegaban a mí eran todas de procesal. Y no quería procesal. Entonces, cuando busqué prácticas, mandé mi CV a varios estudios, a varias empresas. Y la primera empresa que me llamó fue la empresa en la que estoy actualmente, que es AG. Y de hecho, cuando vi lo grande que era la empresa, me sentí un poco intimidada porque iba a entrar a la parte corporativa que ve todo el mundo AGE, los 24 países en los que AGE está actualmente. Y no entendía muy bien cómo era que yo podía aplicar el derecho o todo lo que me habían enseñado en la compañía. Y de hecho, cuando entré, empecé a ver el derecho de otra manera, no solamente como una ciencia jurídica ni todo lo amplio que te enseñan en la carrera, sino al derecho como una herramienta empresarial también. Saber cómo aplicar el derecho comercial, sobre todo, a una empresa. Y también dentro de la empresa, en la cultura que tenemos en AG y en la cultura que ha sido tan bienvenida para mí también como persona. Mis jefes lo que siempre me decían es que como abogados estamos para servir y no para confundir. Muchas veces los abogados, por cobrar bastantes honorarios, buscan confundir al cliente para que el cliente tenga más horas en las que les esté hablando más y les esté haciendo más consultas y extender un proceso que se puede hacer mucho más corto si digieres tú la información por el cliente y le das una información que pueda ser más aplicada a lo que el cliente está buscando. Para eso se necesita empatía. Y muchas personas creen que dentro de una empresa no tienes clientes. Y sí tienes clientes. Los clientes son las otras áreas que te van a estar buscando para diferentes consultas que tienen que ver con el área propiamente que te está buscando. Y recordar que estamos para servir, creo que no solamente se puede aplicar a una empresa, sino también a todas las aristas del derecho, hasta los jueces, porque a veces nos olvidamos que las personas que no estudian derecho, las personas que no están en constante contacto con las normas, son bastante, no solamente ajenas, sino les tienen como cierto rechazo y cierto respeto, porque a veces no saben cómo interpretarlas, no saben cómo entenderlas de la manera correcta, y nosotros estamos para servir, para acercar a las demás personas a la norma, para que la norma se pueda cumplir y para que todos podamos convivir en paz. Entonces, sí, me enseñó a ver el derecho como herramienta y a recordar que siempre los abogados estamos para servir. Y lo que sí les recomendaría a todos los estudiantes que están buscando prácticas es que en las entrevistas no se olviden de ser quien ellos son. Obviamente con el respeto y la formalidad que siempre se tiene que tener en una entrevista de trabajo, pero siempre manténganse fieles a lo que ustedes creen y si sienten que, como dijo Ale, esa persona que te va a ofrecer las prácticas no es una persona que, por así decirlo, hace match contigo, no tienes por qué tomarlas, porque en este momento en el que somos estudiantes tenemos el lujo de poder elegir una empresa o un estudio al que de verdad queremos ir y de verdad queremos aprender de la mejor manera posible y también procurar que respeten nuestros horarios de universidad y nuestros horarios de prácticas, que creo que eso es lo ideal para cualquier estudiante y para el desarrollo de cualquier estudiante. Respecto a la consulta de si es bueno hacer prácticas o no, obviamente es un rotundo sí. No hay forma en la cual se pueda decir a un estudiante de derecho que recién está empezando, tercer año, cuarto año, de decirle no, enfócate solamente a los estudios. En la realidad es importante que sepamos cómo se aplica el derecho en la calle, ¿no? Independientemente si estamos en el sector público o en el sector privado. Pero ahí también tiene algunas dificultades que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Si bien es cierto que en la realidad se aplica el derecho que es útil, muchas veces se puede perder el norte, ¿no? Se puede perder el norte respecto de qué es lo importante, cuáles son los conceptos básicos del derecho. Por lo tanto, no creo que sea bueno tampoco perder el estudio teórico en pos de buscar las experiencias, ¿no? Buscar simplemente el empirismo. A través del estudio teórico del derecho, quiero decir, teoría general del derecho en sí, que si bien es cierto, no es muchas veces aplicado,
nos va a dar el bagaje teórico esencial como para llegar a los conocimientos aplicados de una manera más rápida, porque ya sabemos e interiorizamos cuáles son los conceptos plenos, ¿no? Y eso no nos los da la universidad porque no bastan en sí 6 años para saber todo de la teoría general del derecho. Un estudiante de derecho no se limita a los 6 años, 7 años o 5 años según sea la universidad, sino es para toda la vida realmente, ¿no? Entonces, yo considero, uno, no perder el norte respecto de solamente estudiar derecho y no aplicarlo, porque podríamos estar en una nebulosa en la cual no sabemos cómo se aplica lo que estamos aprendiendo, pero por otro lado también no llegar al empirismo y decir simplemente aplicar como ya siempre se ha aplicado, sino acudir a la teoría de la mano, que si bien es cierto no se aplica directamente, pero créanme, creo que es muy importante porque se pueden llegar a las respuestas aplicativas mucho más rápido cuando se conoce muy bien la teoría. Quiero agregar una pregunta que ha surgido entre los comentarios de este evento, ya que muchos se están preguntando por recomendación de libros que creen que todo estudiante de derecho debería leer alguna vez, ¿no? En los mismos comentarios se están respondiendo y están intercambiando publicaciones, pero también quisiera que tal vez nos comentaran algunos que han sido claves para ustedes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo soy, como mencionaba uno de los que estamos acá, no soy muy memorística. De hecho, si recomiendo un libro, me da miedo decir mal el título, decir mal el autor, pero lo que yo creo que es vital es siempre leer libros que no son necesariamente del área de tu área de especialización. Para mí, los mejores libros siempre son de filosofía del derecho. Sé que es un curso, por lo menos en mi universidad, que es bastante denso, que es bastante complicado, que es bastante nebuloso y muy teórico, pero creo que es importante porque cuando hacemos derecho, muchas veces creemos que la norma, la doctrina, la jurisprudencia es lo que hay, pero no es solo eso. De hecho, creo que el derecho se construye día a día y parte de hacerlo mejor es cuestionártelo. Creo que cuando tú nada más haces derecho en el día a día, practicas, vas a tu estudio o a tu empresa y haces lo que te piden, estás haciendo derecho, sí, pero de una manera un poco pasiva. Entonces, ¿cómo puedes mejorar eso? Justamente teniendo ideas que sean más creativas y si bien no las aplicas en tu día a día porque aún eres practicante, sí puedes en un futuro tener, ¿por qué no?, una propia visión del derecho que aporte y quizás incluso dedicarte a la academia o incluso si no te dedicas, dar tus opiniones que sean algo que sea bonito escuchar y sobre todo creativo y bastante interesante, porque mucha gente aún tiene esta idea de que el derecho es solamente libros, que es algo bastante aburrido, tedioso, que solamente repiten lo que ya está escrito y no es así. Entonces, mientras más se democratice el derecho, mientras más se haga más digerible, más fácil de poder escucharlo, también hacemos que las personas que no van a estudiar derecho, porque evidentemente no todos tienen que dedicarse a la misma carrera, les guste y se interesen por algo que es tan importante y que está tan presente en nuestro día a día, como son las normas, las instituciones que tienen que ver con el derecho, etcétera, y la sociedad misma. Entonces, mientras más digerible sea el contenido que das, y esto puede ser desde libros hasta redes sociales, que creo que es muy importante, puede ser que las personas que no se van a dedicar a esa rama se interesen y aporten con su granito de arena, con la democracia participativa, a construir una sociedad que sea más justa, ¿no? Que es lo que es el ideal más importante del derecho, por más que algunos profesores digan, no, el derecho no es para conseguir justicia, creo que eso es falso, creo que el derecho tiene un pilar en eso y tiene que buscarlo de alguna manera. Bien, bueno, es una buena pregunta porque en los primeros años, digamos que siempre buscamos que nos den el manualito, ¿no? Como yo suelo decir, ¿no? Digamos, el libro base, el libro de consulta, el coquito para el curso o para el derecho en general. Y me temo que pueden haber grandes clásicos de consulta obligatoria. Comparto la preocupación o el interés por la filosofía. Creo que la base que te da la filosofía para efectos del estudio del derecho es una base que no vas a perder por más que te puedan cambiar la ley, la norma y puedan haber más publicaciones a futuro. Hay una base filosófica del derecho que siempre debemos manejar o conocer. Pero creo también que no sería justo plantear algún autor o manual en particular porque todo va a depender absolutamente también, uno,
del área del derecho que nos es de particular interés. 2, el nivel de conocimiento o formación que podamos tener al momento de aproximarnos al texto, porque claro, pueden haber libros de consulta obligatoria, pero que requieren cierta base y por más que yo los pueda recomendar, si no tengo esa base, pues al final estoy mandando al desvío y probablemente hasta confundiendo al estudiante. Entonces yo soy de los que primero considera que una base filosófica es fundamental para efectos del derecho. Yo sé que puede sonar teórico y seguramente lo han escuchado en otros espacios, pero créanme que es real. O sea, de hecho, si no tienes una base de filosofía, básicamente vas a hacer una aplicación del derecho mucho más dogmática o exegética y eso supone acotar el espacio de ejercicio de la profesión que estamos estudiando. Entonces, es base filosófica de cajón. Lo que sí no soy de los que va a recomendar algún manual de derecho en particular, por lo que he mencionado y por una segunda razón. Hay una marcada tendencia ahora a, más que el manual, a comenzar a investigar especial o específicamente ya ciertos espacios del derecho. De hecho, yo que me dedico al derecho constitucional, se los puedo decir, yo puedo haber estudiado Derecho Constitucional en el año 2004, cuando egresé ya de la Universidad Católica, y a la fecha ya no hay derecho constitucional, sino que hay el derecho constitucional económico, existe la constitucionalización del derecho como un fenómeno dentro del Estado constitucional, y claro, si yo tuviera que aproximarme al derecho constitucional de ahora, no leería lo que he leído cuando empecé a estudiar, porque obviamente el escenario ha cambiado. Entonces, por eso yo soy de los que recomendaría primero tener una buena base de filosofía. Si están consultando una bibliografía o bibliografía básica, digamos, manuales en temas de filosofía, pues ahí en realidad hay varios autores clásicos de mi especialidad. Tenemos no solamente la teoría pura del derecho, de lo que ya se conoce, sino creo que hay dogmática de filosofía jurídica de los autores como un Dworkin, un Habermas, un Rawls, un Walser, un Ferraioli, que son posiciones de la filosofía que yo absolutamente recomendaría, que no piensan igual, por cierto, pero es para tener el menú, porque finalmente de eso se trata. Hay varias perspectivas o líneas de investigación y posiciones dentro del derecho. Bueno, yo me voy a ir por un lado un poco más práctico. El primer texto que tienen que leer el día que pisen la facultad es la Constitución Política del Perú. Siento que yo no lo hice, ojo. Yo no leí la Constitución antes de empezar a estudiar Derecho. La leí conforme avanzaba mi clase de constitucional. Pero siento que en la coyuntura actual y bueno, en todo lo que tiene que afrontar la Constitución de ahora en adelante, es importante leerla, no necesariamente para defenderla si no se quiere defenderla, pero para comprenderla y para saber de qué está compuesta. Porque de la Constitución es la columna vertebral de cómo se va a desarrollar todo el resto del cuerpo normativo. Entonces, eso sería lo principal. Luego, cuando comencé a estudiar Derecho, mi profesor de Introducción a las Ciencias Jurídicas nos dejó como de tarea leer el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. No estoy segura si es Harari o Harari, pero tiene una H. Este libro, en verdad, muchas personas en la clase no comprendíamos por qué había dejado este libro como lectura obligatoria del curso si este libro no tenía mucho que ver con derecho. Luego, conforme lo fuimos leyendo, entendimos que era cómo los seres humanos se van a tener que afrontar a, sobre todo, la inteligencia artificial en el siglo XXI y todos los retos que conlleva estudiar derecho en este momento. Incluso este autor llega a mencionar que los abogados serían una profesión que llegaría a desaparecer. Entonces, es importante leer este libro para comprender cómo es que la humanidad se va a afrontar a este siglo, ¿no? Que es el siglo XXI. También recomendaría, del mismo autor, leer Sapiens, que justo lo estoy leyendo en este momento, que es una breve historia de la humanidad. ¿Y por qué creo que es importante leer Sapiens para derecho? Porque el derecho, como bien dijo Ale comenzando el conversatorio, regula conductas humanas. Y tenemos que entender cómo es que los seres humanos llegaron a establecer sociedades tan grandes, y el derecho tiene un rol bastante activo en cómo es que los seres humanos han logrado desarrollar todo lo que han desarrollado hasta ahora, y también una idea
una observación, diría yo, bastante importante que hace Yuval en ese libro, es que todos los seres humanos vivimos en una ficción que escogemos. Y el derecho también es una ficción que escogemos. ¿Y por qué la escogemos? Esa es una pregunta que el autor responde en ese libro, así que lo recomiendo muchísimo, aparte de, obviamente, la Constitución. Yo voy a ser conciso realmente y sin temor a equivocarme, sí voy a dar un libro, solamente un libro para darle la importancia que se merece. Lean el libro La sintaxis del derecho de Ricardo Guastini. Es sobre teoría del derecho en sí, porque sé que no podría dar libros, por ejemplo, de derecho administrativo, derecho constitucional, porque todos tenemos ramas en específico, pero a todos nos debe de importar la teoría pura del derecho, la teoría del derecho en específico. Así es que solamente quiero dar ese libro. Me hubiese gustado mucho leerlo desde que salió. La sintaxis del derecho de Ricardo Guastini. Voy a leer brevemente un comentario, aprovechando que estamos hablando de recomendaciones de lectura e información. Richard Nixon Castro dice: ¿quieren adquirir información sobre el derecho? Sigan a LP Pasión por el Derecho, muy importante, transmiten temas variados de derecho en general. Gracias, LP. Quería hacer ese énfasis, Cherry. ese auto cherry, en este ambiente un poco más tranquilo y relajado en el que estamos ahorita. Nos encontramos ya a punto de cerrar el conversatorio, estamos con el tiempo ligeramente en contra, pero no quería evitar una pregunta bastante importante. Se están quedando varios en el tintero que me imagino que podremos retomar en una eventual secuela de este evento, pero una con la que quería cerrar tal vez en un tono más emotivo es preguntarles ahora, algunos ya como practicantes, gente que ya está trabajando en el derecho, docentes, ¿por qué aman el derecho? Uy, esa es una pregunta bastante complicada porque creo que todos tenemos diferentes motivos y sobre todo motivos escondidos, que no siempre los decimos. Pero, ¿por qué amo el derecho? Yo creo que me he enamorado del derecho porque lo veo como una forma, no es un instrumento, evidentemente el derecho no tiene que instrumentalizarse, pero sí creo que lo veo como una forma de llegar a objetivos comunes. ¿A qué me refiero? El derecho, cuando tú lo estudias, lo practicas, desde la rama en la que estés, creo que lo más importante es poder llegar a trabajar en un equipo. Creo que el derecho está hecho al igual que muchas otras carreras, pero en particular el derecho, para que lo pensemos en conjunto, porque finalmente el impacto que tenemos muchas veces lo subestimamos, pero es muy grande. Sea que te vayas a dedicar al ámbito legislativo, o al ámbito ejecutor, o al ámbito de jueces, etcétera, igual vas a tener un impacto en las personas porque vas a o decidir, o vas a litigar, o vas a opinar, vas a decir cosas que las personas van a tomar en cuenta. Muchas veces las personas que no estudian derecho ven a los abogados como personas muy complicadas, como personas que no hablan claro, como personas que saben bastante pero que son de carpeta, ¿no? Que tienen como muchos conocimientos que no saben traducir. Entonces, esa brecha que hay entre el derecho y las personas creo que es una de las ramas, una de las carencias actuales del derecho peruano que me hizo gustar mucho. Parece un defecto que tendría el derecho, pero en verdad creo que es una virtud porque esa forma de acercar el derecho, de trabajar en equipo, de poder pensarlo en conjunto, es lo que hace que en muchas otras sociedades, que no son necesariamente la peruana, el derecho está mucho más, no diría desarrollado, pero sí mucho más democratizado, que está mucho más en las personas lo entienden mejor. Hay países como Inglaterra que no tienen constitución escrita, pero aún así las personas la viven muy fielmente la constitución, que no está escrita, que es más bien constitucionaria, pero las personas la viven, la creen. En cambio acá tenemos como constantes, sin hacer afán político, pero las personas constantemente quieren cambiar la constitución, quieren no criticarla de una manera sana, sino de una manera como revanchista. Entonces, creo que algo importante es que el derecho se tiene que vivir en el día a día, no solo por las personas que estudian derecho, sino por las personas que no le estudian para nada. Y por eso es que esa brecha es algo que me gustaría trabajar y en lo que me gustaría aportar, para que las personas realmente puedan construir sociedad desde un mundo donde se respete la ley, pero también se le cuestione, pero sobre todo se la viva, que la puedan interiorizar y que la puedan criticar sanamente sin llegar a derrumbar lo que está construido. Bien, en primer lugar, como entiendo que es la última ronda, quería agradecer el comentario del chat, no lo hice en su momento, quería esperar hasta el final. Muchas gracias al doctor del el generoso comentario, lo aprecio muchísimo. En segundo término,
Yo creo que sí, el derecho es un instrumento, pero creo que es un instrumento que requiere ser estudiado porque es el vehículo medio a través del cual el Estado puede motivar y gatillar el ejercicio de nuestra libertad, o puede ser el instrumento medio que termine eliminando, sino por lo menos restringiendo, limitando los espacios de ejercicio de nuestra libertad. Y creo que por eso sí se requiere que quienes estudiemos derecho nos apasione, para que encontremos las fórmulas normativas más idóneas para fomentar que el derecho no sea un escollo u obstáculo para, por ejemplo, el desarrollo económico, para el desarrollo de que haya mayor actividad empresarial. Por ejemplo, ahora por la coyuntura que estamos viviendo, realmente se requeriría que varios y buenos estudiosas y estudiosas del derecho se aboquen a ver cuáles pueden ser las salidas normativas más adecuadas para fomentar que salgamos de la crisis no solamente política y económica en la que nos encontremos. Y es que hay que reconocer que, quieras o no, todo va a pasar por el derecho. O sea, al final, cuando nosotros querramos que haya cierto sector de la economía que se gatille, vamos a hablar de la posibilidad de la actividad de fomento y establecer los instrumentos necesarios vía norma, con requisitos. O sea, al final entramos a regular vía Estado tantos espacios de libertad que, si nosotros valoramos nuestra libertad, nos vamos a abocar al estudio del derecho para ver cómo puede ser ese medio, recurso o instrumento que, en vez de ser un elemento que la socave, que sea un elemento que verdaderamente la gatille y la detone razonablemente. Bueno, respondiendo a la pregunta por qué amo el derecho, creo que en mi cabeza vienen muchos ejemplos de lo fascinante que es, en verdad, todas las cosas que nos hemos inventado para convivir entre nosotros. Desde el derecho a la vida hasta cómo constituir una sociedad en comandita por acciones, en comandita simple, hasta cómo hacer un contrato de cesión de derechos de imagen. Es increíble la cantidad de figuras jurídicas que tenemos para poder regular nuestras vidas. O sea, yo tengo un nombre por el derecho, porque tengo una partida de nacimiento, que se regula por el derecho, porque tengo DNI, porque nosotros tenemos una casa, porque existe un derecho de propiedad. Nosotros, así crudamente, no nos matamos entre todos, porque existe una constitución que lo prohíbe, y también existen códigos morales que el derecho ha impuesto desde hace miles de años, de que existe un derecho que nosotros tenemos a la vida. Se lo dio primero a unas personas que a otras, es cierto, pero es increíble todo lo que nos hemos inventado, porque realmente es algo que los seres humanos hemos hecho casi como en arquitectura social, para poder convivir. Entonces, creo que el derecho es eso, es convivencia, y cambia de cultura a cultura. Como mencionaba Ale, hay culturas que tienen constituciones consuetudinarias, y hay otras culturas que tienen constituciones cada 14 años aproximadamente, como el Perú, que es más o menos la aproximación de vida de una constitución. Hay culturas que son un poco más estrictas con sus constituciones, como los Estados Unidos, que solamente ha tenido una en toda la existencia del país. Entonces, el derecho en verdad es algo que nadie puede evitar. Y es algo que nadie puede evitar porque es algo que regula conductas humanas. Y no hay carrera más humana y más linda que esta, porque es literalmente como desde que te presto un lapicero hasta que te vendo un carro, hasta que, no sé, renuncio a mi derecho a la vida, como hay personas que también lo hacen, como se está permitiendo en algunos países. Entonces, creo que el nivel de análisis del derecho va desde lo más chiquito hasta lo más grande. Es una carrera muy, muy amplia que abre muchísimas puertas, eso es cierto, pero la razón por la que es una carrera muy amplia y la razón por la cual abre muchísimas puertas es porque regula cada uno de nuestros actos, querramos o no. El derecho es inevitable, es irresistible, y creo que desde que somos una civilización, o sea, desde las primeras civilizaciones, lo hemos descubierto. Y me encanta formar parte de esta carrera. También quería, bueno, entiendo que es mi última intervención, entonces quería volver a agradecer a LP Derecho por invitarme, y también quería agradecer a las personas que me siguen en Instagram y en TikTok por hacer posible que yo esté aquí hablando con ustedes. Así que muchas gracias. ¿Cómo no amar algo que
nos abarca a todos, ¿no? De algo que no podemos escapar realmente, cómo no apasionarnos por este mundo irreal que ha sido precisamente construido por nosotros, ¿no? Cómo el pez no podría amar el mar si lo envuelve. La diferencia que el pez no ha armado el mar, en cambio el derecho sí lo hemos creado o inventado dependiendo de la construcción filosófica que podamos tener nosotros. Pero es algo creativo, que es propio, nuestro, a diferencia de las ciencias, por ejemplo, que estudian objetos que van más allá de la propia creación humana. Nosotros estudiamos algo que vamos construyendo de camino. Y algo que decía, por ejemplo, en la entrevista que escuché de Rosa María Palacios con Jesús Alzamora, que ambos estudiaron derecho, pero se enfrascan en caminos distintos, ¿no? El derecho sirve para todo, porque te da un método de pensar. Y es lo que siento también. A través del estudio del derecho, yo tengo procesos mentales que no los puedo sacar. Prácticamente el estudio del derecho te da una forma, una metodología de interpretar la realidad, y eso no se va contigo cuando terminas la carrera o cuando dejas el trabajo. Contigo, eso va contigo siempre. Creo que es inevitable el apasionamiento del derecho porque es inevitable salir de él. Quiero agradecerles nuevamente a nuestros invitados. Antes de dar las palabras finales, quería invitar a la gente que está actualmente en la transmisión en el Zoom, que tenemos un curso de introducción al derecho, y los que se inscriban hasta el 4 de enero se llevan gratis el libro de Marcial Rubio, El sistema jurídico, Introducción al derecho. Las clases son los domingos full day. El curso inicia el 8 de enero y entre los profesores, ponentes de este curso, tenemos también a algunos de los invitados aquí en esta ocasión, a Cristian Donaire, a Rubén Márquez y también a otras caras bastante conocidas que han pasado por LP, como es el caso de Diana Seminario, como es el caso de Forrina Manco, Juan Carlos del Águila, así que los invito a este curso de introducción al derecho muy ligado a lo que hemos visto en esta hora y un poquito más de conversación entre los 4 invitados que nos han dado el gusto de poder conversar con nosotros, contarnos sobre su pasión por el derecho, subrayando un poco el nombre también de la página, y que nos han dejado momentos que creo que van a inspirar a muchos estudiantes y a gente que está tentada a estudiar la carrera, ¿no? Como esa metáfora final que hizo Rubén sobre los peces en el mar, un golpe de poesía muy bonito que creo que muchos estudiantes, completamente espontáneos, ¿sí? La mejor metáfora hecha con peces desde Juan Luis Guerra en Quisiera ser un pez. Así que con ese tono humano, que creo que también caracteriza el derecho, quisiéramos cerrar este conversatorio, que realmente ha sido del disfrute, creo que de todos los presentes y de todas las casi 400 personas, un poco más, que han estado sumadas a la transmisión. Quería agradecer personalmente y en el mismo orden en el que han participado, a Alessandra Salazar, a Cristian Donaire, a Almudena Fernández y Rubén Márquez por acompañarnos en esta tarde. Pueden encontrar más información sobre el curso que hemos mencionado, que comienza en enero en la página web en lpderecho.p. Y nuevamente, muchas gracias. Se despide Luis Santa Cruz y esperamos verlos en un siguiente conversatorio y en los diferentes eventos que organiza esta página. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.